Contexto y su influencia en la formación docente. Si un docente no considera el contexto como un factor importante en la educación, ¿sobre qué orienta su práctica educativa? Por ello, haremos un recorrido en las nociones básicas sobre contexto y su influencia a nivel global. Es necesario partir reconociendo que la escuela se encuentra situada en un contexto que la influye y que está compuesto por valores, normas, leyes y tradiciones, características sociales, culturales, económicas y políticas, dentro de las cuales actúa el trabajo docente. Por eso vamos a comenzar con situación social. ¿Pero qué es una situación social? Esta se podría expresar como el lugar donde se encuentra un individuo respecto a su contexto o entorno social, lo que habitualmente se refiere a la división de clases en la sociedad en que vivimos. También podríamos referirnos a la situación social como la respuesta a cómo se encuentra la sociedad toda en su conjunto respecto a una variable determinada, por ejemplo, como lo sería educación, economía, salud, etc. Por ejemplo, si lo aplicamos a un hecho en nuestra actividad, podríamos tomar el caso de un adolescente de 15 años que vive en un barrio precario, que carece de electricidad y de agua, no conoce a su padre y su madre está desempleada. Y a su vez tiene un bajo rendimiento escolar y no cumple con las actividades que se les indican. Entonces, teniendo en cuenta todos estos datos, podemos percibir o entender la situación social que complica su posibilidad de desarrollo y su integración a la sociedad. Por otro lado, ¿qué se entiende por contexto? El contexto es un marco, un ambiente, un entorno físico-simbólico, un conjunto de fenómenos, situaciones y circunstancias, ya sea en el tiempo y en el lugar, no comparables a otras que rodean o condicionan un hecho. El concepto de contexto espacio-temporal es inseparable del conjunto de las condiciones sociales que se producen en un lugar y en un momento dado. Esta relación, aunque es obvia, por lo general no es tenida en cuenta por las personas, porque las actividades cotidianas que uno naturaliza y son vividas como siempre, como si en todos lados fuera lo mismo, la extrañeza viene cuando esas personas realizan una actividad de otra manera. Actualmente, desde la perspectiva educativa, las escuelas necesitan y deben abrirse a la sociedad vinculándose con su entorno, con su contexto, para dar sentido real de lo que se enseña, involucrando en el proceso de enseñanza y aprendizaje a los actores sociales como son empresas, ONG, organizaciones barriales, centros de investigación, etc. Ahora, si hablamos de lo que sería en realidad la sociedad humana, el hombre es un ser social. Eso quiere decir que vive en unión con otros hombres. No puede vivir solo, por lo que tiene que vivir en sociedad. La sociedad es entonces el hábitat del hombre y al mismo tiempo el constructor y el transformador de la comunidad. Se tiene que adaptar a una cultura, a los recursos que genera la economía, a las leyes y demasiadas veces a las arbitrariedades de los gobernantes. Pero ¿cómo van a ser los efectos culturales en el comportamiento de los humanos? La conducta humana es afectada por la herencia genética y por la experiencia. Las personas se desarrollan y se moldean por la experiencia y la circunstancia social, dentro de un contexto de su potencial genético heredado. Las características del medio social de un niño afectan la manera en que aprenden a pensar y a comportarse. Ya de por sí, los adolescentes tienden a imitar las conductas para no quedar excluidos de los grupos o de tribus en los que ellos se encuentran, por más que la sociedad no los avale. Pero también recibimos un legado sociocultural influenciado por el entorno en que vivimos y la circunstancia que nos toca enfrentar. Por ejemplo, esta generación de la humanidad
la sociedad del 2020 tiene la oportunidad única de reflexionar y generar nuevos hábitos, conductas sociales, crear nuevas sociedades que apunten a mejorar o sanar el legado que les va a quedar. Cada generación tiene la posibilidad de introducir nuevos elementos en la cultura y de desechar aquellos que considere poco valiosos. De esta manera, a través de la formación de nuevos miembros de la sociedad, la educación es la actividad fundamental a través de la cual se construye el futuro. ¿Qué es conducta grupal? El término conducta grupal hace referencia al comportamiento colectivo común a los individuos de un grupo determinado. En muchos casos se vincula con actitudes relacionadas con emociones que pueden llegar a ser impulsivas e irracionales. Por ejemplo, la hinchada de un equipo de fútbol frente a un determinado estímulo puede ser positivo o puede ser negativo. El cambio social es la modificación apreciable de las estructuras sociales, ligadas a las normas, los valores propios de una sociedad. De hecho, el comportamiento grupal es reconocido por generar en el individuo una sensación de anonimato mantenida por el grupo, sintiendo que todo lo que hace no es en su nombre, sino en el nombre del grupo. Cambio social, ¿a qué nos referimos? Cada nueva generación aprende las nuevas formas culturales de la sociedad. También aprende para saber de qué manera la sociedad se puede mantener y mejorar. Por ejemplo, las nuevas generaciones deben ver la posibilidad de sobrevivir a lo económico y buscar otras alternativas para lograr satisfacer sus necesidades económicas. Buscan autoemplearse y realizar microemprendimientos de lo que la sociedad necesite. Si hablamos de educación, usando este concepto, podemos decir que es el proceso mediante el cual quienes ya están en el mundo bajo una cierta cultura, transmitirían a los recién llegados los medios que le van a permitir orientarse en este mundo. ¿Qué pasaría si los que llamamos civilización o cultura desapareciera junto con los mayores? No sabríamos si los niños sobrevivientes crearían una cultura mejor o peor que la nuestra. Pero sí estamos seguros de que se trataría de una cultura diferente. Desde el punto de vista, la educación es una actividad esencialmente conservadora. Lo único que queda cuando nos vamos de este mundo es lo que dejamos a los demás. Sistemas políticos y económicos. El sistema político de una nación se entrelaza de manera estrecha con su sistema económico, arbitrando la actividad económica de los individuos y grupos en cada nivel. Tiene una gran influencia sobre la situación social de los pueblos, como también sobre el contexto, generando políticas públicas que favorecen a un determinado sector económico, polarizando la economía en un principio para luego afectar la educación. La cultura que con el tiempo se modifica creando cambios en lo más profundo de la sociedad. Por ejemplo, la denominada grieta en la Argentina, que nos atraviesa y divide hasta en los comportamientos más mínimos. El gobierno nacional es el responsable de suministrar servicios que individuos y organizaciones privadas no lo pueden hacer por sí mismos. Las personas contribuyen con su trabajo y talento para la sociedad, no para beneficio personal, sino para el bien social. Y el gobierno otorga beneficio a las personas equitativamente con base en sus necesidades relativas, no en sus talentos ni esfuerzo. El bienestar de la sociedad como un todo se considera más importante que los derechos de cualquier individuo. Por ello se parte de la idea de educación como pilar fundamental para la conformación y el mantenimiento de un sistema democrático participativo, de forma que el miembro más sensible, tal vez de ese formidable cuerpo que constituye un sistema democrático, sea la educación. De ahí que cuando la democracia enferma, se debilita su salud, sea el sistema educativo en su conjunto el primero que va a padecer las consecuencias, citado por Núñez y Romero. Luego tenemos, por último, la interdependencia mundial.
Las naciones y culturas son cada vez más independientes unas de otras a través de los sistemas económicos internacionales y los problemas ambientales compartidos, como también aprenden uno de otros a través de la comunicación rápida que hoy en día tenemos. Por ello, un cambio en cualquier parte de esta traerá consecuencias en el resto. La interdependencia mundial puede mostrar dos caras. En sociedades polarizadas, donde un reducido segmento tiene acceso a la modernidad y una mayoría se encuentra marginada de ese desarrollo, difícilmente puede enfrentar con éxito los desafíos que se plantea en este nuevo contexto internacional. Pero por otro lado presenta nuevas oportunidades para que egresados establezcan alianzas estratégicas en el terreno cultural y educativo, por medio de fortalecimientos de programas de intercambio y movilidad de estudiantes realizando proyectos de investigación y así como el establecimiento de redes de colaboración en los distintos campos del conocimiento, aprovechando así las ventajas comparativas de instituciones del extranjero. Después de haber analizado todos los conceptos vistos hasta el momento, puedo decir qué docente quiero ser. Mi paso hacia la docencia, que en mi caso no fue hace mucho, nació por necesidad económica, ya que llevaba tiempo sin conseguir trabajo, pero fue una decisión que hoy en día no la cambio por nada. Nunca pensé que el enseñar, formar y guiar adolescentes estaría bajo mi piel. Uno, cuando se inicia, no lleva consigo todo el conocimiento pedagógico que cualquier profe debería tener. Uno lo hace por instinto, o más bien aplicando el estilo docente, aquel que se adquiere al recordar el modelo de docente que tuvimos en secundaria o en la universidad, del cual aspectos buenos o malos quedan grabados cuando uno es joven. Por ende, lo primero que atinamos a implementar es lo visto en esa época. Comenzar la típica clase al estilo conductista, explicando los conceptos, dando la bibliografía y para terminar, resolviendo un trabajo práctico aplicando lo visto, es lo que uno hace normalmente. Si se entendió o no, ya es un problema del alumno. Muchas veces me enfrenté a un sinfín de situaciones problemáticas y a medida que iba conociendo a mis alumnos y el contexto con el que convivían, iba comprendiendo el porqué de sus falencias en ciertos temas o el poco dominio de otras, por lo que empecé a tomar apuntes de las capacidades o conductas que yo veía en mis alumnos y las volcaba en una planilla mía. Con el pasar de los años me tocó enseñar en aulas bastante heterogéneas, en las cuales no siempre me funcionaba ese estilo tan rígido de enseñanza-aprendizaje, por lo que me llevó a reflexionar en dónde me estaba equivocando. Siempre traté de poner a disposición de todos mis mejores herramientas de indagación, de pensamiento y de creación. Pero por más que trataba de ser creativa, siempre terminaba aplicando el método tradicional, dando la información al alumno y la tarea de resolver un trabajo con la teoría dada. El estudiante cumplía en forma mecánica los pasos, pero al saber adquirido, al tiempo se desvanecía, sin encontrar un sentido a lo aprendido. Siempre he apuntado a que el aprendizaje fuera holístico y lograr así una comprensión global del tema para luego saber cómo aplicarlo en resolución de problemas, logrando un saber más profundo y no tan superficial como lo es en la mayoría de los casos. Pero no es fácil. Muchas veces me he tenido que armar y desarmar para reflexionar sobre mi propia práctica y ver cómo desarrollar los conceptos con una óptica más sencilla y aplicable a la realidad. Y de esa forma motivar a mis alumnos. Hoy en día he tenido que repensar las estrategias apuntando a un marco de nuevas tecnologías, llevando a que las clases sean más didácticas y visuales, pero con la misma mecánica, explicación de conceptos, uno que otro video explicativo para luego culminar en un trabajo práctico. Noté mejorías, pero de cierta forma seguíamos con lo mismo, por lo que me llevó a poner en práctica la mediación pedagógica, herramienta nueva para mí y muy beneficiosa,
ya que es una forma de poder lograr la transposición didáctica más sencilla, lúdica y con resultados rápidos y en el acto, aprovechando siempre el alcance de la tecnología que tenemos hoy en día, motivando la construcción del conocimiento, la reflexión y la transferencia de lo aprendido para lograr con ello aprendizajes significativos, pero nunca dejando de lado mi papel de docente mediador, aquel que te escucha, que negocia y busca transformar a esa personita en un futuro ciudadano de bien. Si concebimos que la escuela es un agente primordial de transmisión de cultura, que otorga herramientas de transformación social, debemos pensarla más democrática e inclusiva, que incluya no solo conocimientos específicos, sino también que incorpore esos otros saberes que tiene cada alumno, saberes relacionados con lo cotidiano, con su contexto, y de ahí que el aporte de mi materia en la práctica cotidiana deba ser incorporada en esas nuevas escenas que se despliegan. Por ello, a futuro apunto a lograr un enfoque superador en mis prácticas. Muchas gracias.